Nico, siento que con nuestro invitado de hoy, vos viviste como, vamos a decirle un romance literario, Mm, porque lo estuviste un flirt, leyendo, ¿no? sí, sí. Un flirt, como un... Fue el tercero en tu casa, ¿no? Porque estaba tan presente en estos No, días. no, la verdad que para prepararme para esta conversación, ¿qué me leí? Tres novelas y dos libros de no ficción en una semana, una cosa así. O sea, fue una bestialidad. No, realmente, en 2 semanas. Pero la pasaste No, bárbaro. fue un gran momento. Me encantó el hecho de meterme tanto en la creación literaria de alguien. Por otro lado, me prendí fuego a la cabeza. En- pero fue un gran momento. Yo creo que ya estabas como, no, porque me decías, no, que el otro día Pedro me dijo. Yo decía, pero Nico, si todavía no hablamos con Pedro. No, pero Pedro me dijo en su libro que tal y tal cosa. Pero Pedro me habla, Pedro speaks to me. Bueno, nuestro invitado de hoy, seguramente muchos lo conocerán. Él es un autor argentino, es músico también. Tiene, ¿no? Sí. Tiene un grupo, un dúo. Sonetista, Es poeta, sonetista, es poeta. Escribió novelas, ensayos, pornosonetos. guiones. No, guiones dijo que no llegó a escribir. Pero ¿O sí? en el subrayador, renglón 3 párrafo 5 de la página 112 dice que lo hizo. A vos te dijo al oído que sí. Sí, o sea, sí. Mi versión de Pedro me dice que sí, pero no importa. Bueno, él nos contará, él nos contará. Pero es cierto que dos de sus libros fueron llevados al cine. El primero Ujú. es Una noche con Sabrina Love, que fue no su primer libro, porque él ya había publicado un libro de poesía antes, que se llama Tigre como los pájaros. Pero el libro Una noche con Sabrina Love fue el que recibió el premio Clarín de novela en 1998 y que lo hizo muy conocido. Yo me acuerdo de... ¿Te acordás de ¿En esa época serio? de escuchar? Sí, sí, es Yo, que fue te- muy famoso. yo no cazaba una, Se habló no. mucho de ese libro, sí. Bueno, a esa edad, 1998, ¿cuántos años tenías vos? No quiero decir. Tenía 7 años tenía. O Ay, sea, por claramente no iba a favor. estar leyendo una novela sobre un chico que se encontraba con una estrella porno, ¿no? A los 7 años. No, yo tampoco la había leído, pero me acuerdo, no sé, es como que me acuerdo de verlo en el diario. Una noche con Sabrina Laf. Incluso ese libro me lo llegué a encontrar muchos años después, cuando yo tomé varios talleres con Pedro. El primero fue en el 2012, si no me equivoco, cuando él estaba con lo que se llamó la Universidad Orsay, ¿no? En Ujú. aquella época. Y yo estaba tomando un taller con él y entre una clase y la otra, ponele que eran los jueves, yo de viernes a miércoles me fui a hacer un viaje a dedo y creo que fue en ese viaje o fue un poquito después, pero bueno, me encontré en la biblioteca de un amigo que me alojó en su casa Una noche con Sabrina Love y me puse Mirá. a leerlo en ese viaje. Y me acuerdo que después también volví a dedo y casi que era como, casi que le decía, porque nos había levantado un camión, tipo, apúrate que tengo que llegar al taller. O sea, yo volvía porque tenía que ir al taller el jueves. Eh, para mí fue como mi primer contacto con la narrativa, ¿no? Como algo con la ficción también, como Ujú. escribir por fuera de los viajes, porque yo en esa época escribía el blog, estaba muy metida en todo lo que era escritura de viajes y siento que en el taller de Pedro como que me animé a soltarme y a escribir de otras cosas y eso estuvo buenísimo. Después seguí haciendo un montón de talleres con él, incluso hicimos los dos juntos, ¿no? Los talleres de poesía. Ahora durante la cuarentena el año pasado hicimos no sé ni cuántos niveles ya de los talleres de poesía De de lo de Pedro. poesía, sí. Yo con Pedro fue la Bastantes. primera vez que pensé en la posibilidad de escribir poesía. Y escribí Yo también. sí, escribí un par de poemitas en su taller y me di cuenta que no es para mí. Pero me di cuenta bien, ¿viste? No fue esas cosas que decís previamente, como no es lo mío, pero en realidad nunca lo hiciste. Como que lo hice un momento y dije, gracias, pero no gracias. Igual lo que sabe ese hombre de poemas, de formas, estructuras y demás es impresionante, la verdad. Nunca había nadie tan Yo creo que emocionado al hablar de sonetos. Es de increíble. sonetos, sí. Pero también siento que lo que tiene Pedro es como que te habilita, me parece que de una manera como muy amable y amorosa, ¿no? A escribir, a que cada uno escriba. Como, sí, ¿querés probar con la poesía? Vení, escribamos poesía. ¿Querés, qué sé yo, un soneto? Vamos a escribir sonetos. Y él nos daba de tarea, ¿no? Escribir sonetos. Eh, Yo hubo escribí, una yo semana de sonetos que yo me, Sí, yo me escribí obsesioné el con los Casto sonetos. Soneto, escribí un soneto, creo, el Zombie Soneto, escribí también, me El zombie acuerdo. soneto, es verdad. Estaban Eh, buenísimos tus sonetos. sí, yo los disfrutaba muchísimo. Él habla, creo que eso, en la conversación acerca de los límites
de cómo los límites nos dan libertad. Así que creo que Y es una gran conversación. Estén muy atentos porque Don Pedro tira frase sabia tras frase sabia. sí, es Así que para agarrar un para cuaderno exprimirla. y tomar nota. Y bueno, si lo quieren leer, él tiene bastantes libros publicados. El último es La Uruguaya, que también fue un bestseller. Es el que Ujú. están llevando ahora al cine. Orsay lo está llevando al cine. Pero también tiene El Año del Desierto. A mí personalmente me encanta ese libro. Uno de mis libros favoritos, la Eh, verdad. Sí. Me gusta muchísimo Maniobras de Evasión, que es un libro de no Ujú. ficción acerca de qué hace un escritor cuando no escribe. Para mí ese es excelente. El Equilibrio También. también, que también se conoce como El Subrayador. Tiene El Gran Surubí, que es una novela contada en sonetos. Tiene los pornosonetos, así que hay un montón para Sí, leer de sí, 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 Pedro, sí. ¿no? Para meterse un poco Salvatierra. en todo ese mundo salvatierra. Y bueno, vamos, ¿no? A charlar con él. Sí, ¿Cómo te vamos. sentís? Eh, Bueno, igual ya adelantaste que esta charla ya sí, pasó. sí, estamos. Este fingir, ¿no? Estamos como Vamos a que hablar con él. Ya hablamos con él, ya está todo hecho. Estamos en ya está control. de la No, situación. bueno, conectándome con el Nico del pasado. El Nico del pasado estaba muy nervioso. Me acuerdo que estaba como marcado en el calendario, era como todo lo que venía hasta Pedro. Era como que ahí Sí. terminaba, se terminaba todo. APDP. Sí, Antes de más o Pedro, menos. sí. Ahora que estamos en DP está todo bien. Pero en AP estaba todo muy mal. Bueno, vamos a escucharlo. El otro día, Pedro, estaba leyendo, creo que era el subrayador, que también se conoce como el equilibrio, depende de la edición que tengas. Y había una frase que apareció en el prólogo y también la subrayé dos veces, subrayé en el prólogo y la subrayé en el libro, donde decís algo así que lo más importante es el lenguaje que la gente usa en las paredes del baño. Y Mm, me quedó dando muchas vueltas eso, porque me pareció parece una frase simple y dicha al pasar, pero me pareció que casi que define un estilo desde que saliste a la cancha, ya por lo menos en cuanto a novelas, ya con Sabrina Loeb en adelante. Porque yo leo todas tus novelas, e incluso las más complejas como El Año del Desierto o Salvatierra, eh, vos siempre vas al lenguaje llano, al lenguaje coloquial, a la comunicación directa, y siendo alguien que también ha hecho poesía y ha publicado poesía, nunca te vas por las ramas. Y te quedás siempre con los pies en la tierra. Y me interesa mucho pensar cuánto hay de natural en eso y cuánto hay como de tratamiento estético, como de decir, esto es lo que yo elijo, esta es la forma en que Pedro Mayral escribe y se acabó. Si te sale natural, si lo corregís un montón, ¿cómo es eso? qué bueno que rescates eso lo que se escribe en las paredes del baño, porque me lo había olvidado. Y eso lo escribí sobre todo en base a una cosa que vi en Puerto Rico. En Puerto Rico es un estado libre y asociado a Estados Unidos, ¿no? Es como una especie de Extraño, contradicción, sí. ¿no? Y durante muchos años trataron de como de aplastar a la lengua española y enseñaban inglés y el español era una cosa como que se hablaba en las casas. Después lo incorporaron ya a la currícula de las escuelas y nunca lo lograron aplastar, la lengua está ahí. Entonces vas al baño en Puerto Rico y dice algo así como workers must wash their hands before leaving. O sea, tienen que lavarse las manos los trabajadores en este restaurante antes de salir del baño, ¿no? Pero ese era el cartelito oficial. Las puteadas están en español, o había un graffiti que decía Daddy Yankee no me representa. Claro. Eh, entonces, esa lengua madre, la lengua materna, la lengua que hablas en tu casa, y que es la lengua viva, ¿no? Y que no solo es lo que se hablaba en tu casa, sino también la lengua que usás
para contar un chiste, para seducir, para insultar, para convencer. Es decir, la lengua que está funcionando, que hace cosas, digamos, ¿no? Que promete, que miente. Viste que son acciones que hace la lengua. Es una lengua que todo el tiempo se está sacando filo y está funcionando y está viva porque tiene que hacer cosas, ¿no? Y la lengua muy literaria, que sería lo contrario, es una lengua que muchas veces puede parecer hermosa y sonar bien y demás, pero que se va como embalsamando, se va como quedando un poco fuera de ese filo. Y yo creo que lo que trato de hacer, y esto es una cosa que siempre estoy tratando de hacer, no es algo que se resuelve una vez en la vida y después ya está, ¿no? Es un poco como lo vas resolviendo a medida que vas escribiendo, es cómo, a qué te entregas más, si a la tradición literaria de lo que vos considerás que es escribir bien, que suene como prestigioso y a veces como lírico y bien sonante, o te entregas a una lengua más parecida como le explicarías a algún amigo o a una amiga, ¿no? Que sería más coloquial, más directo. Y esas son dos fuerzas que a todo el mundo le están trabajando en la cabeza, ¿viste? Y si te vas muy para la tradición y demás, te vas para una lengua un poco muerta, que por ahí ya que no se usa, ¿no? Y si te vas muy para lo coloquial, estás escribiendo en una especie de, nada, como parodiando algo que todo el tiempo se está moviendo y que no está tan bueno tampoco tratar de emular o de copiar tan directamente. Entonces cada uno tiene que encontrar un equilibrio, ¿no? Les muestro un ejemplo. El otro día están haciendo acá el rodaje de La Uruguaya, de la película, de la adaptación de mi novela, ¿no? Y por guión metieron al protagonista a decir en un festival literario un fragmento de la novela. Un momento así medio stand-upero, ¿no? Que hay en la novela. Y yo me di cuenta que funcionaba en el libro, pero no sé bien cómo funciona eso, como dicho, algo medio hablado, digamos. Era muy literario para ser hablado. Entonces es una sintonía fina, ¿viste? Que cada uno maneja con su lengua propia, cuando es muy literario, ¿no? Por ejemplo, usaba la palabra ambos. Ambos, tal cosa, los dos, ¿no? En lengua más coloquial dirías los dos. En lengua más literaria, ambos. Y eso me sonaba un poquito duro para que lo estuviera diciendo así naturalmente el autor en un festival literario. Entonces, esto todo el tiempo se está poniendo en juego, todo el tiempo, y es una decisión muy personal y tiene que ver con el estilo de cada uno, para qué lado te vas. Yo, como tuve una educación bastante clásica, para decirlo de una manera, y como de alta literatura, trato de ir para el lado de naturalizar un poco la lengua y recuperar la fuerza de la lengua viva, la lengua hablada, porque me hace falta, porque lo otro me hace mucho contrapeso, la parte lírica y más literaturosa. Y cada uno balancea eso como le parece. Y a la vez, lo curioso es que después pasa el tiempo y no sé cómo se termina leyendo las cosas, ¿no? Porque la lengua cambia. Y sin embargo hay autores como Salinger que logró escribir El cazador oculto, ¿no? O El guardián en el centeno, en una lengua adolescente que parece estar todavía ahí, parece ser un adolescente que te está hablando ahora. Sí, no se muere, no sé cómo lo hizo, que no se muere. Es increíble eso. Y yo creo que un poco el secreto de eso no es meter demasiados modismos del momento. Lo único que dice Salinger ahí, el personaje de Holden, es phony, ¿no? Phony, que sigue siendo careta, falso, sí. Pero que es conceptualmente una mirada muy adolescente. Yo creo que se metió conceptualmente en el pensamiento adolescente, que siente que todo es medio hipócrita, el mundo de los adultos.
y que se siente inadecuado, fuera de lugar, no se puede adaptar a eso, siente que todo es una gran mentira. Yo creo que eso es una mirada muy adolescente. No trató de remedar las palabritas de su época, porque probablemente eso hubiera quedado en el tiempo muy Sí, anclado. de museo. Sí. Así que no sé bien si eso contesta a Nico la pregunta, Probablemente. pero, pero hay algo ahí que voy tratando de resolver de a poquito. Y creo que los blogs me ayudaron a escribir más directo, a bajarme un poco del pedestal de la literatura, Vos cuando sabés que eso, surgieron los blogs. vos sabés que eso que decís de que tu formación es clásica y que es como el contrapeso hacia una especie de escritura más, no sé, más del día a día, así que menos literaria con L mayúscula, si se quiere. Lo noté bastante al leer. Es como que tus temas son dentro de todo relativamente clásicos. Como la búsqueda del personaje, incluso en El año del desierto, eh, porque me pareció espectacular, me pareció, no sé, total, realmente. Eh, Como que hiciste una especie de repaso de la historia argentina y es como que pasaste por todos los lugares de Argentina, desde la gauchesca hasta la campaña del desierto, hasta el, no sé, el minemismo, pasaste por todos esos lugares, hace que como esa cosa histórica de volver, de volver a esos lugares tan argentinos, como que se sienten, pero a la vez paralelo a esta forma que tenés tan directa de hablar. Y nada, eso, es como, además de, sos una de las pocas personas que recuperó el soneto y lo recuperó con un twist del siglo XXI, con los pornos sonetos, que decís, era imposible, por así decirlo. No, Em, no, yo creo que el soneto is not dead. Me parece que es una cajita de música, ¿viste? Soneto quiere decir sonidito en italiano, ¿no? Es como una cajita de música de condensación de sentido, como lo son un poco las canciones también, que son muy viajeros y son muy virales, ¿viste? Yo lo único que hice fue tomar esa cajita formal y ponerle cosas, el lenguaje por ahí más de esta época y cosas altas y bajas, digamos, lo berreta y lo prestigioso ahí haciendo contraste. Pero no mucho más que eso. Me parece que es el soneto el que está vivo, más que yo reviviéndolo, digamos, ¿no? Creo que no, tiene una matriz popular porque viene de las canciones provenzales, ¿no? O sea, y, y viene también de los claustros y de las cortes para burlarse de alguien o para enamorar. De vuelta ahí aparece este tema, ¿no? De una sí. funcionalidad. Entonces alguien le escribía un soneto a otro en una corte para burlarse y enseguida se viralizaba, la gente se lo memorizaba y era como un chiste que circulaba, o un poema medio erótico también, ¿no? Eh, entonces hay algo muy vivo en eso. Lo que pasa es que si vos te entregás solamente a la parte prestigiosa y culta del soneto, sí, eso queda sin vida porque queda algo demasiado formal, ¿viste? Claro. Pero por eso creo que los pornosonetos para mí te representan muy bien, ¿no? Como este equilibrio que buscas entre lo clásico, la estructura clásica del soneto, pero es como que la llenás de un contenido, no sé, mucho más actual, picante, no sé cómo decirlo. Y algo que me parece curioso y me intriga es por qué en su momento decidiste publicarlo como Ramón Paz y no como Pedro Mairal, ¿no? Si justamente para mí esto es como no hay nada más Pedro Mairal que los pornosonetos y ahora es como que todo el mundo sabe que los escribiste vos, creo que debe ser evidente, pero bueno, ¿cómo fue eso de decidir ponerte un seudónimo para publicar esas cosas? ¿Te dio más libertad? ¿Cómo lo sentiste? Sí, es curioso eso, ¿no? Porque pareciera que uno, eh, cuanto más te negás, más vos mismo sos. No, es rarísimo eso.
Por un lado, me parece que me dio mucha libertad el seudónimo, o sea, un nombre falso. Yo los había escrito, mientras escribía El año del desierto, los empecé a escribir como al margen, cuando me trababa con la novela, como si fuera un sudoku, ¿viste? De palabras. Ahí al costadito escribía estos sonetos, todavía no los había llamado pornosonetos, sonetos donde entraban cosas así muy guarangas y también bastante impresentables y cosas muy sexuales. Em, y entonces, y como había algo así medio soez, ¿no? Eso no lo inventé yo, en Quevedo también está, y qué sé yo, Catulo también, ¿no? Para ir más atrás todavía. Se podría decir que Catulo es el primer, así, casi pornosonetista, ¿no? ¿Y qué pasó ahí? Fue Cucurto, cuando tenía Eloísa Cartonera, la editorial, me pidió algo y le dije, no tengo nada para darte, pero estoy escribiendo estas cositas, estos sonetos, y se los mandé a Cucurto y casi Cucurto como es, ¿no? Me dije, Pedrito, sale mañana publicado. No, pará, le digo. Pongámosle un nombre falso porque me da pudor esto. Y fue una liberación eso, fue muy bueno que no tuvieran mi nombre. Y de hecho salieron 3 volúmenes de los pornosonetos. Y eso me permitía salirme de mí mismo, salirme de esta idea un poco rara de que, pero muy habitual, de que la poesía es autobiográfica, ¿viste? Todo en poesía se lee como si fuera, no es ficción, es el poeta o la poeta contando exactamente su intimidad, su vida. Y entonces inventar este personaje y como atomizarme y exagerarme mucho más, o sea, fue más fácil por el nombre falso, porque no era yo, porque era Ramón Paz, y, y no tenía que estar bajo esa especie de sombra un poco incómoda que es a veces, yo lo llamo la información de solapa, ¿no? Nació en tal lugar, se llama tal, escribió tal cosa, es como una especie de poder simbólico que se acumula en tu nombre, que a veces te juega a favor y a veces te pesa y pareciera que tienes que respetarlo a ese, ¿no? A ese que pone la carita en la solapa. Entonces, Ramón Paz era un nombre que me permitió zafar de eso muy bien y lo usé durante un tiempo largo. Después, por amor propio, yo fui como pinchando o transparentando la máscara porque por ahí a alguien le gustaban los sonetos y yo terminaba confesando que los había escrito yo. Soy yo. En una reunión pasó una vez, alguien sacó un librito, miren lo que encontré, y empezó a leer, una chica empezó a leer los pornosonetos y yo me mordía la lengua, ¿no? Me mordía la lengua, ¿no? Después me enteré también que un tipo al que no le caigo bien, o por lo menos en esa época no le caía bien, le gustaban los pornosonetos, ¿no? Entonces, eso es muy bueno. Fíjate cómo, digamos, quitarte esa investidura que parece ser el primer filtro que tiene el lector con tu libro, ¿no? Como que ya sabe cosas sobre vos, ¿viste? Y ya, para bien o para mal, ya sabe cosas sobre vos y ya está esperando algo de vos. Y quitar eso me encantaba, que se leyera un texto mío casi como si yo me hubiera muerto, ¿no? Y a la vez ser testigo, obvio, porque si no, ¿para qué quiero hacerlo? ¿No? Y bueno, y después se transparentó la máscara y lo empezaron a decir en los blogs y demás, y ya no tuvo sentido publicarlos con seudónimo, ¿no? Ya los publiqué con mi nombre. Y un amigo me dijo, me gustan más los sonetos de Ramón Paz, me dijo un amigo. Pero son los mismos, sí, pero me gustan más los de Ramón Paz que los tuyos. Cuando lo firmé con mi nombre, él dice que no, ya no le gustan tanto. Esto de usar un seudónimo, siento que te saca también la expectativa ajena, ¿no? Porque sobre todo vos de repente te hiciste muy conocido por Una noche con Sabrina Love y no sé cómo lo habrás vivido, pero quizá la gente, o sea, es como que ya esperan cosas de vos, ¿no? Ah, sacó este libro que es así, entonces quizá esperan, qué sé yo, Una noche con Sabrina Love parte 2, la vida íntima de Sabrina Love, no sé, cada lector espera algo distinto, pero sí. Claro, viajando hacia Sabrina, yo qué sé, o sea, uno, claro, la vida como que los después lectores, de Sabrina, cosas así.
Sí, hay Y algo ahí, sí, esa como una demanda externa, decís, ¿no? Como una expectativa de los otros. claro, la expectativa Sí, ajena. sí, es difícil como de... Yo nunca respondo a eso, incluso, no, perdón, respondo negativamente a eso. Cuando siento que me siento tironeado hacia algo, tiro hacia atrás. Entonces, cuando fue una noche, la explosión esa, una noche con Sabrina Lab, que fue el premio y la película y mucha exposición, yo no volví a escribir novela hasta bastante después, o por lo menos a publicar. Escribí 2 años después, perdón, Salvatierra, o sea que lo escribí más o menos a Salvatierra en el 2000, por ahí, pero no lo publiqué hasta el 2008. Wow. Y El año del desierto lo escribí más o menos en 2002, 2003 y se publicó en 2005. O sea que tuve como 7 años sin escribir una novela porque era lo que se esperaba de mí, que publicara una novela. Pero yo tenía 28 años y me sentí de pronto como empujado a ser el escritor latinoamericano, ¿viste? O sea, me publicaron en Anagrama, en esa colección en la colección blanca, no sé cómo se llama, Contraseñas, creo, que está el de Trainspotting ahí. Um, y de pronto era, bueno, ahora sos escritor latinoamericano, dale, sentate, escribite otra. No, a mí me paralizan esas cosas, no funciono así, me escondo en un rincón y hago otra cosa, eh, fuera de la expectativa ajena. Y entonces así siempre me estoy escapando de esa especie de super yo, sería como una especie de exigencia que es externa, pero es interna también, ¿no? Como que lo que debería hacer es esto. Nunca hago eso. Siempre me estoy escapando, son mis maniobras de evasión. Entonces escribo cuentos o escribo poemas, ahora estoy escribiendo canciones. Creo que El Gran Surubí fue una manera de no escribir una novela. O sea, Mira. ¿cómo hago para...? Tengo una novela en la cabeza, pero no me sale, no la puedo escribir como novela porque me hace tanto ruido toda la idea de la narrativa y todo lo que hay que explicar. ¿Cómo hago? Bueno, la escribo en verso, donde no sobra nada, donde no hay nada de relleno, donde la escribo en verso, en sonetos, y fue una manera de no escribir. Fue un truquito que hice porque en realidad no la podía escribir de otra manera y tenía que entregarle algo a Cassiari, ¿no? Entonces, eh, creo que todo el tiempo me estoy escapando de esa exigencia, todo el tiempo. Y la única exigencia que me funcionó bien en la vida de la escritura es la exigencia del periodismo. De tener que entregar, Fechas, fecha sí, la límite. fecha de entrega y cantidad de caracteres. Y la extensión, eso es buenísimo. Eso ayuda Es mucho también. una gran gimnasia, porque para los procrastinadores como yo, sentir que te vienen a tocar el timbre casi para que entregues la nota, siempre me hace bien, porque me despabila. Y todo ese rumiar, estoy rumiando lo que voy a escribir durante días, ¿viste? Pero sí, pero no, pero de acá para allá, si lo hago en primera persona, ay, qué susto, qué miedito. Y de pronto me quedan 3 horas para hacer esto, me siento y lo hago. Es verdad que ya empecé a escribir antes, porque ya lo venía pensando, pero tenés que sentar el culo y hacerlo, si no, no hay manera de que salga, no hay forma de que salga, ¿no? Si no te sentás y lo haces. Hay un ejemplo, creo que está buenísimo de esto, que es el texto Un Mail. Creo que también estaba en maniobras de evasión. ¿En la Que Orsay? creo que es. Ah, Sí, sí, que Sí, también que terminó en la Orsay, que es básicamente una explicación larguísima de por qué no podés hacer una nota para Cassiari en la Orsay, que terminó siendo una nota. Es como. sí, ¿Tenías esa intención cuando lo escribiste? O sea, tu nota es mi no nota. Es un poco también eso que dijiste con lo escribí en verso porque no puedo escribir esta novela, no voy a escribir esta novela. Es como sí, cuando te leo noto algo de, no sé si la palabra es capricho, pero de juego, como diciendo, primero voy a jugar y después si de esto nace algo, acomodate a mí, pero es como leerte
no sé, es una cosa muy jovial, incluso cuando estás tratando temas duros y temas feos. Por ejemplo, en Sí. el año del desierto sucedía que es como que cada capítulo yo lo pasaba, decía, ¿y se le ocurrió otra cosa a este tipo? ¿Cómo hace? Le va a pasar más cosas a esta pobre Mm, chica. Claro, pero Sí, le siguen sucediendo cosas y me imaginé sí. a dos Pedros, uno diciéndole al otro, ¿y si le pasa esto? Bueno, dale. ¿Y si le pasa esto? Bueno, dale. Y así hasta que se terminó la novela y que creo que la novela terminó porque no le podían suceder más cosas a esa pobre chica. Y Sí. nada, me interesa, ¿eso es lo que te pasa a vos eso al momento de escribir, de que es una sensación de diversión, una sensación placentera, o es algo que sucede con el tiempo, después al corregir das esa impresión nada más? No, no, sí, yo creo que hay algo de juego. Es un juego muy serio, ¿no? Pero es un juego. Los chicos los ves muy bien, ¿no? Cuando dicen, dale que ahora somos piratas y nos subtrepamos al barco y lo prendemos fuego. Y están en un cuarto saltando en la cama, pero están muy metidos en el juego ese. Sí. Eh, y yo creo que tiene algo de eso, en el sentido de que a veces inventás una premisa, por ejemplo, el año del desierto, inventé una premisa que era que el tiempo medio fuera para atrás, ¿no? Como si fuera una crisis y de deterioro. Y bueno, y entro en ese juego y lo voy jugando. Y bueno, voy maltratando a la pobre protagonista, pero maltratar a los protagonistas es necesario, porque tenés que sacarlos de su zona cómoda, ¿viste? Y un poco como Cervantes con el Quijote, que lo apalean así 3 veces por Sí. capítulo. Ahí hay una historia, cuando tu personaje de golpe sufre ese desvío, o se mete solito en un desvío de su vida cotidiana y algo le sale mal. Así que hay algo siempre de juego serio, pero de juego. Y me gusta mucho el concepto en sí, ¿no? Viste que en inglés se dicen play music, play the guitar, play piano, ¿no? Como si Ujú, sí, hubiera es algo de juego ahí, ¿no? verdad. Eh, y creo que eso no hay que abandonarlo nunca. Lo vi, esto lo conté alguna vez, pero lo vi a Cucurto, mi amigo poeta, pintar, cómo empezó a pintar en una beca en la que estábamos en Francia. Y él no era pintor, y se puso a pintar con una libertad donde estaba mamarracheando las hojas como un chico por momentos. Y le salía una cosa con una energía expresiva muy increíble. Eh, y iba metiendo todo lo que él es y todo lo que aprendía día a día y lo que iba viendo. Yo me acuerdo que le traía de la biblioteca a Cucurto, de la biblioteca ahí de Francia, libros de Basquiat, de Picasso, de Frida Kahlo, y Cucurto asimilaba eso a toda velocidad. Y lo mismo hizo él escribiendo poesía al principio, ¿no? Pero ese no tener tanto un filtro de juez interno que te está diciendo esto está mal, ¿viste? Vos no sabés pintar, vos no sabés dibujar, vos no deberías estar haciendo esto. Lo tuyo es la escritura, vos sos poeta. ¿Viste? Ese juez, esa miradita medio jodida que uno tiene a veces adentro, que no te deja jugar. Yo creo que Cucurto no tiene eso, es un tipo que no tiene ese filtro, esa mirada negativa con su propia obra. Y eso le permite una libertad expresiva muy grande en lo que escribe y en lo que pinta ahora, que está exponiendo en el Museo de Arte Moderno en Buenos Aires ahora. O sea, 5 o 6 años después de haber empezado a pintar. Entonces, para mí es importantísimo no perder nunca esa idea de juego, de un poco divertirte, incluso si estás escribiendo algo bastante duro y catártico. Y no lo digo de nuevo como una especie de juego así livianito, pero sino la idea de quitarle solemnidad a lo que estás haciendo. No sentarte a escribir tu obra maestra. ¿Viste? Cuando un escritor se sienta a Sí, escribir su obra maestra, cagaste. Vas a tener que estar sí, no. leyendo 14 meses un libro que va a ser un moplo re pretencioso. Me parece que, por ejemplo, el Ulises de Joyce, que es un libro museo gigante, me parece que el tipo se divirtió por momentos. O sea, se puso una regla por capítulo, una regla ridícula, y hay un capítulo ilegible, pero que están asistiendo al nacimiento de un bebé en una maternidad,
Y el capítulo empieza con el inglés gaélico antiguo y termina con un inglés casi del futuro. O sea, en el capítulo el idioma va como naciendo, evolucionando y cambiando. Seguramente se cagó de risa haciendo eso. Ahora, después quizás es difícil de leer, ¿no? Pero hay algo de juego. En todo el Ulises de Joyce hay algo de juego. Y entonces ese diálogo con la forma, está ahí el juego en el fondo. Es un diálogo con la forma. Virginia Woolf escribe Mrs. Dalloway, todo sucede en un día en Londres, y esa premisa, ese marco, seguramente le permitió a ella escribir el libro. Bueno, todo va a ser el día en que Mrs. Dalloway prepara su fiesta para la noche. Y cómo durante los preparativos para esa fiesta aparece toda su vida, ¿no? Y entonces, fíjate cómo ahí está dialogando con la forma. Todo tiene que suceder en ese día, para el futuro y para atrás en el tiempo, pero todo tiene que estar como con un piecito en ese día. Y entonces va a jugar con el tiempo. Y ahí está, es un juego, siempre es un juego con la forma, me parece. Y cada uno lo juega a su manera, ¿no? Y es un juego después la lectura del lector, porque también está aceptando ese juego, eso que vos le propusiste, dale que tal cosa, dale que te crees que Sí. va a pasar esto, y el lector acepta ese juego y lo juega en su cerebro, y bueno, y ahí se produce esta comunicación tan rara de la literatura, ¿no? Al final creo que si uno no se divierte escribiendo, no tiene mucho sentido. Es lo más aburrido del mundo. Si te toca escribir algo que te aburre, que no te gusta, que decís, por favor, no puedo más con esto, no sé, es la tortura. O sea, hay que buscarse otro Sí. trabajo. Y Pero se me nota parece en que la a veces lectura, uno, cuando lees sí, esos textos que no puedes son avanzar. memorias de tal cosa y parece un memorándum, ¿no? Es solamente informativo, ¿no? Pero también siento que para permitirse jugar, es como que uno tiene que avanzar como muchos casilleros en el autoconocimiento, ¿no? En saber, bueno, quién soy, qué quiero contar, porque es tan fácil, me parece, sobre todo, no sé, para gente, me incluyo, ¿no? Cuando uno, o cuando yo recién empezaba a escribir, decía, no, yo tengo que escribir de esto porque esto es lo que supuestamente a la gente le va a interesar leer, esto es lo que supuestamente se vende, esto es lo que está en el aire. Y después te das cuenta de que no, que uno tiene que escribirlo primero lo que a uno le interesa, lo que te mueve, como lo que te da curiosidad, lo que querés explorar, ¿no? Porque es mucho, es muy largo el proceso con uno mismo como para estar dedicándoselo a un público que ni siquiera sabemos quién es ni qué le va a importar de todo lo que decimos. Entonces, eh, siento que tiene que pasar un poco de tiempo como para volver. Es como que de chicos jugamos, después nos olvidamos o nos enseñan a que no hay que jugar, que en el trabajo no se juega, ¿no? Que hay que ser más serios y hay que pasar como por toda una serie de, no sé, descubrimientos internos y como ir también fortaleciendo nuestra identidad para entender qué queremos decir y para permitirnos decir eso. Porque, por ejemplo, Yo cuando creo vos hablabas que, eso, perdón, Nico, yo creo que dale, dale. la escuela funciona como un gran inhibidor del juego. Es bastante curioso porque vuelcan todo el juego al deporte, las escuelas, ¿no? Tal Pero cual. los juegos creativos de la imaginación, quizá la gente que se mete en cosas como teatro, si tenés una escuela donde hay teatro, ¿no? Pero después, si no, tienden como a aplastar eso y la parte más científica del conocimiento, del aprendizaje, toma mucho poder y ocupa mucho espacio. Y es verdad, para sentarte a aprender matemáticas no puedes estar jugando demasiado. Pero me parece que la escuela es un gran inhibidor del juego. Pero te interrumpí, ¿qué ibas a decir? Cuando estabas contando antes de, bueno, Sabrina Love, ¿no? Que fue un éxito, fue un bestseller y como vos decías, la gente ahora esperaba que vos escribieras una novela. Entonces, tal vez, no sé, yo trato de, o sea, digo, wow, te admiro en ese sentido de que dijiste, no, yo esto no lo quiero hacer y te fuiste como por otros rumbos y empezaste a hacer, ya sea pornosonetos, después, qué sé yo, ensayos, periodismo, y no le diste a ese público, que además es un público que es un ente tan invisible, ¿no? ¿Qué es el público al Sí. final? Es como gente que te lee en soledad, pero bueno, que forma un grupo. Como que no le diste a toda esa gente lo que esperaba, o sea, no cumpliste esas expectativas ajenas que muchas veces no sé, a ver, voy a pecar de autorreferencial, discúlpenme, pero cuando yo Dale. viajaba y escribía de viajes,
la gente quería que yo escribiera de viajes y cada vez que yo escribía en mi blog algo que no tenía que ver con viajes, la gente se enojaba, o sea, me dejaban comentarios diciendo, esto ya no es lo que era, este blog, perdiste tu esencia, me llegaron a decir, perdiste tu esencia, y claro, yo estaba tan vulnerable que yo me lo creía en ese momento, como no, es verdad, perdí mi esencia, ya no escribo de viajes, ¿quién soy? ¿Qué hago? Entonces, a veces puede ser muy difícil y sobre todo, no sé, vos tenías 28 años, yo también, esto me pasó a los 20 y pico, que alguien de afuera te esté diciendo, no, vos siempre escribiste de viajes, tenés que seguir escribiendo de viajes, es como que Mm. uno puede sucumbir de alguna manera ante eso y convertirte en un robot de vos mismo que escribe lo que crees que la gente está esperando. Entonces me Pero te parece como re morís por admirable que dentro, te te morís morís, por sí, sí, dentro, sí. chao. Si El haces alma eso, te morís por se te dentro. fue a otro lado. Sí, yo creo que, Pero fíjate qué curioso eso, que alguien que no te conoce te diga cuál es tu esencia. Y eso sí, es también una gran trampa de las redes sociales, ¿no? Que toda esta construcción que hacemos de nuestra personalidad en redes sociales, y ampliemos eso a todo, blogs, todo lo que uno muestra, eh, pareciera que le da al otro el derecho de saber qué sos vos, ¿no? Cuando en realidad lo que queda en redes sociales son unas huellitas que vos vas dejando, pero vos vivo, estás durmiendo, soñando, ya te apartaste de esa huella que acabas de dejar ahí. Y estás cambiando todo el tiempo. Eh, y por eso me parece interesante en realidad todos los procesos creativos de la gente, que dan cuenta de una transformación, digamos, para el lado que sea donde va cada uno, ¿no? Sí, es brava la expectativa ajena. Donde más se me manifestó, porque vos decías, Anico, recién que es muy invisible esa demanda a veces, ¿no? Como qué es ese mm, público. Pero a mí donde más se me manifestó fue en una feria del libro en Frankfurt. La Feria del Libro de Frankfurt es una feria donde no van lectores, es una feria para editores. Es el mercado del libro funcionando a toda velocidad delante de tus ojos. Mi agente en esa época, no es la misma que tengo ahora, me invitó al pabellón de los agentes literarios. Y era así. Cada Da agente miedo. literario tiene un escritorio donde van haciendo como un sistema de citas rápidas con los editores. speed dating, sí, Entonces, estaba pensando en eso. sí, un speed dating. Se te sienta un editor de Japón y a los 15 minutos se te sienta un editor de Yugoslavia y así, y Por vos tenés Dios. una serie de libros como agente, que decís, bueno, tengo un autor nuevo que eh, la historia es un adolescente que se gana una noche con una actriz porno y eso sería, queda tu novela reducida a una frase, En un tweet, sí. a un tweet. Y por ahí con toda, digamos, arbitrariedad, el japonés dice, no, no, porno no. Y listo, queda fuera tu libro, ¿no? Y en esa feria, primero vi lo que era el mercado del libro, me di cuenta de que yo tenía que escribir lo que tenía ganas y después lo que sucede de las tapas para afuera del libro ya es incontrolable para mí. Y por otro lado, mi agente me decía, bueno, se te van a cruzar muchos editores. Y me decía, Pedro, tú estás escribiendo una novela. Le digo, no estoy, no me entiendes. Tú estás escribiendo una novela. O sea, si te vienen a preguntar los editores, estás escribiendo una novela. Y así fue como en Frankfurt yo mentía. O sea, what are you writing? Pedro, what are you writing? Bueno, estoy escribiendo una novela sobre, no sé, al principio era sobre la infancia y después era una novela sobre la dificultad para escribir una novela. Y yo lo que estaba escribiendo sin darme cuenta era Maniobras de Evasión, que era un Claro. libro sobre no escribir una novela, que es un escritor metido en festivales, en un gran boludeo de alcohol y ser un loser total, que no escribe la novela que le piden, digamos, para resumir Maniobras de Evasión. Y, y ese terminó siendo el libro que publiqué, pero lo publiqué editado por Leila en la UDP, en la Universidad Diego Portales, un lugar como que no era un mainstream de editorial comercial. Eh, por más que después llegue el libro ahí, ¿no? Entonces, fíjate cómo
si yo o sea, no es que no respondí a esa demanda, sino que en realidad yo no puedo responder a esa demanda. No tengo el músculo para sentarme a escribir una novela de 150 o 200 páginas que no me gusta, donde no me siento cómodo. No tengo el músculo para hacer eso. O sea, prefiero deprimirme durante 6 meses y meterme en la cama, te juro. No podría nunca hacer eso. No me saldría ni 10 páginas. Porque, por esto que decíamos recién, siento que me muero por dentro. O sea, qué buena esa canción de Spinetta, ¿no? Si no canto lo que siento, me voy a morir por dentro. Creo que es eso, ¿no? Te quería preguntar, en alguno, creo que era maniobras, pero puede ser en el equilibrio, hablas de la mafia interna, del sensor como una especie de mafia interna. Y te quería preguntar, y esto es algo que a mucha gente se imagina que la experiencia hace que la mafia desaparezca. Una especie, viene el Estado a poner la ley y no, se acabó. ¿Cómo está tu mafia interna hoy en día, después de haber publicado tanto? ¿Creció más Está, ahora? está Tony Soprano aliado con el padrino. Uy, sí, la mafia interna, qué difícil, ese auto boicot que uno tiene. Yo lo llamaba así porque creo que escribir online ahora con el wifi prendido, se vuelve a veces trabajoso, ¿viste? Y un truquito que yo empecé a hacer en un momento, de vez en cuando lo hago, es apagar el wifi y poner una hoja de papel al lado de la compu, ¿no? Y trato de escribir mi texto con el Word, con el procesador de textos, y aparece la mafia interna, ¿viste? Aparece Tony Soprano o el Mirá segundo y vos. dice, deberías conectarte porque tenés que buscar el dato de ese puente, de esa ciudad, no te acordás bien cómo es, y te va a quedar mal y no podés avanzar en la escritura si no sabes bien el nombre. ¿Viste? Eh, uy, acordate de mandarle el mail a tal, ¿no? O buscar tal cosa. Y esa mafia, digamos, yo lo que hacía era para responder a esa mafia, anotar en el papelito, buscar tal cosa, puente tal, ¿viste? Y trataba más o menos, después de 2 horas de no estar conectado, me conectaba y de todos esos, ponerle que me quedaban 10 cosas en una lista, en realidad terminaba buscando una o dos. Lo demás era puro ruido para tratar de meterme en esta especie de satisfacción de likes y la dopamina de las redes, ¿viste? A ver, me tiraron corazoncitos, ¿viste? Eh, y yo creo que uno lucha siempre con esa mafia. La mafia esa además es muy, muy, muy efectiva porque está diseñada por tu cerebro. ¿Viste? Está diseñada por tu cerebro. Y eso es un poco lo peligroso de las redes sociales, digamos, que están diseñadas, digamos. Hay algo muy curioso que es lo siguiente, digamos, un poco como en los sueños. Viste que en los sueños no es que el monstruo provoca miedo, sino que tu miedo provoca el monstruo. Claro. Como en las películas de Lynch, ¿viste? Que está el miedo antes. ¿Cómo hace Lynch para mostrar que hay miedo antes de que aparezca algo temeroso? Eh, Generalmente es porque no termina de mostrar. Es como el tiburón de la película Tiburón, cuando en la primera parte de la película que todavía no lo viste, que da más miedo cuando no lo viste, ¿no? Y un poco en las redes sociales creo que pasa eso. Es decir, vos tenés un cúmulo de angustia que no te das cuenta en realidad que lo tenés, lo vas tapando, y de golpe esa angustia empieza a buscar a través tuyo unos clics, ¿no? Unos videos de un atropellado en el diario y matan a alguien y después, no sé, ves cómo terminás en YouTube viendo gente que se pelea en la calle, que te va subiendo como una adrenalina, ¿viste? Y después ves, no sé, algo que te traumatizó en la infancia, que el algoritmo ya sabe que te Sí, es traumatizó en la terrible. infancia. Entonces, la angustia
se va manifestando y va encontrando cosas para que vos después pienses, ay, vi unas cosas que me dieron una angustia. No, no, o sea, tu angustia te mostró cosas para manifestarse. Entonces, la mafia creo que es un poco así también, ¿viste? La mafia interna, el boicot interno, va encontrando unos clics, unas cositas. Ay, si busco ese fragmento de Seinfeld donde decía una cosa que me sirve para mi cuento y bloom, caíste en el mar de la pelotudez de YouTube durante 2 horas. Sí, sí. Eh, y por eso me parece que es una manipulación cerebral muy fuerte, cuando en realidad es uno como escritor o como escritora el que tiene que ser el manipulador cerebral, digamos, porque la literatura es una gran manipulación cerebral del lector. Vos le estás a través de palabras contando toda una historia, toda una película que se va a hacer en su cabeza, y eso es muy poderoso. Y, y pareciera que la literatura de las redes sociales o del Wi-Fi, como quieras llamarlo, es muy poderosa también y te termina ganando, ¿viste? Te cuenta el cuento de la pantalla o la contás vos, ¿no? Con Nico le dedicamos bastantes episodios de este podcast a la procrastinación, la mafia interna, que no le decimos mafia interna, ¿cómo le decíamos? Ya ni me acuerdo. Creo que este podcast es básicamente una respuesta a la mafia interna y es nuestra forma más productiva de procrastinar, me parece. Sí, totalmente. Pedro, vos antes dijiste vos mismo la palabra procrastinar, dijiste que sos procrastinador, pero me interesa saber como curiosidad si tenés periodos largos en los que no escribís nada. O sea, ni siquiera, yo no sé no sé si escribís en un cuaderno, en un diario para vos, o si, a ver, cuánto está metida la escritura más allá de lo que publicás en tu vida, pero tenés periodos en los que nada, no sale nada, no escribís nada, y cómo te sentís en esos momentos. Mira, hay sin duda una especie de digestión de la realidad, o para usar una palabra menos así anatómica, hay como un procesamiento de la vida a través de la escritura. Un poco ordeno el caos, aunque sea un parrafito por día, me hace siempre bien. Incluso cuando salen cosas muy oscuras, me hace bien escribir. Aunque salga algo terrible, pero me hace bien escribir. Siempre me salva escribir. Y no escribir me hace mucho mal. Acumular periodos sin escritura me hace mucho mal. Me pongo muy tóxico, siento que no merezco nada, ¿viste? La existencia. Hay algo como de tributo que yo rindo con la escritura. Como, bueno, devuelvo algo. Toda esta experiencia extrañísima de estar vivo, que no sé qué significa, pero devuelvo como un tributo con la escritura. Y cuando no lo hago, me siento muy mal, pero no por algo externo, sino porque simplemente porque hay algo que no se procesa y me va envenenando. Una acumulación de días y de experiencias que no encuentran ningún eco en nada, y tengo muchas cosas donde volcarlas, ¿viste? Puede ser una canción, puede ser una línea de un poema, puede ser mi cuadernito donde voy anotando cosas, puede ser un cuento, un fragmento de algo, una columna para el diario, pero en algún lado trato de que salga y se me ordene un poco el caos, porque si no me va comiendo y me siento súper mal. Y además la nube tóxica va envenenando a todos, a los que me rodean, ¿viste? Porque yo estoy mal y no sé bien por qué. Y ahora con 51 años me di cuenta de que hay dos cosas que me salvan. Una es escribir y otra es moverme. Moverme, salir a hacer largas caminatas o cuando puedo nadar, que me hace mucho bien. O sea, y esto lo estoy diciendo no desde un punto de vista así como New Age, sino un punto de vista químico del cuerpo. Hay una química en el cuerpo que cuando yo me muevo y escribo, provoca unas endorfinas de una cosa que, bueno, está bien, el mundo se va a acabar, es el apocalipsis, pero vamos para adelante, a ver qué pasa mañana.
En cambio, cuando no Ese escribo, solvitur ambulando, ¿viste? Se soluciona caminando, esa famosa frase. sí, totalmente. Hay mucho de eso, del movimiento. Y la escritura siempre es un ejercicio para afuera y es un ejercicio vital. Incluso Alejandra Pizarnik, que es una poeta que parece haber escrito para adentro, ¿viste? Como asfixiándose, mientras ella escribió, le sirvió, ¿no? Claro. Después no le sirvió más, porque no, digamos, yendo al extremo de una escritura que parece no salir, no desplegarse, ¿no? Que eso sería Pizarnik, ¿no? Pero siempre es un acto vital la escritura, incluso cuando es muy oscura. Y eso puede manifestarse en cosas muy distintas y aparentemente no prestigiosas. Y está bien que sea un diario íntimo, un blog, un archivo Word, lo que sea. Hay como una logoterapia en escribir, o sea, desplegar una palabra al lado de la otra provoca algo en el cerebro que te hace sentir un poco mejor. Y yendo un poco al presente, estás ahora muy involucrado en el proceso de hacer la película de La Uruguaya, que fue también, como fue en su momento Sabrina Love, fue como un exitazo, pero con más o menos casi unos 20 años de separación. O sea, es casi un momento de déjà vu, ¿no? De nuevo el spotlight, de nuevo la película. ¿Cómo estás viviendo este momento de repetición? O sea, con cambios, me imagino, obviamente, cambios muy, muy distintos, pero ¿cómo estás viviendo este momento de otra vez la bestia editorial se cierne sobre vos, por así decirlo? Sí, es como la bestia audiovisual más que editorial, ¿no? Es una Claro. bestia, es un ojo muy impresionante. Mirá, son momentos muy distintos, ¿no? Porque yo con Sabrina Lab no colaboré para nada en el guión ni en la Ah, mira. película, nada, y lo viví de una manera un poco traumática, digamos, ponerle muchas comillas a esa palabra. Eh, pero bueno, me pareció que era como que operaban a mi hijo, ¿viste? En ese momento. Mirá. Yo sentía que traicionaban mi libro, etcétera. Y con el tiempo me di cuenta de que era un privilegio que, que hagan una película con tu libro, la hagan como la hagan, ¿no? En general digo que es bueno. No compite con el libro, le da aire al libro, lo hace viajar a veces a tu libro. Son dos lenguajes distintos. Con el tiempo me di cuenta de que era necesario que, el director de alguna manera traicione a tu libro, porque no puede ser una versión como ilustrada de tu libro, una película. No puede ir página por página diciendo lo que vos hiciste, porque vos escribiste algo con un lenguaje que es completamente verbal y acá hay que traducir todo a imágenes y las reglas son otras. Lo que funciona en literatura no funciona en el cine y viceversa. Entonces, en esta segunda vuelta de que lleven al cine algo que yo hice, primero ya aprendí a soltar bastante, en el sentido que bueno, ya conozco esta transformación. Después me metí con el guión un poco en lo que podía, pero dejé que primero ellos hagan, el equipo de guionistas haga un guión donde yo pueda después opinar, porque la operación grande la tenían que hacer ellos, ¿no? Eh, Uno como autor está muy pegado al libro a veces para hacer un guión de cine. Eh, y después todo es muy raro, ¿viste? Es medio como que se transforma, no sé, en una especie de parodia de tu libro. Eso es un poco lo Mira. que sentís en el momento. Pero es porque las cosas a veces se simplifican, se condensan, se vuelven más chicas, ¿no? Entonces, el otro día, bueno, no se podía filmar en Rocha, en Balizas, en la playa, una escena. Entonces se filmó en una playa acá en Montevideo, cerca donde hay unas piedras que son iguales. Digamos, si pones la cámara de determinada manera Sí. en esas piedras, estás en ese plano, podés estar perfectamente en Rocha, en Balizas, en la playa. Después van a ir a Balizas a filmar y van a editar todo eso. Y nadie va a saber que hay un plano que está filmado en Montevideo, en una playa de Montevideo. Pero claro, vos vivís eso desde adentro y decís, qué raro esto. O sea,
es como que se van acumulando capas, ¿viste? Está la capa primera de tu experiencia personal. Después está vos escribiendo la novela, recordando eso y transformándolo. Después hay una tercera capa de cuando está el guión metido. Hay una cuarta capa de cuando ves un poco del rodaje, que es como, ¿qué es esto? ¿Cuál es la distancia entre la primera experiencia y esto? Y después estará la capa de ver la película. Y entonces es muy interesante y aprendí a disfrutarlo en la medida que sea posible. En general, los autores se llevan mal con este proceso, o las autoras, porque tiene algo de, si sos muy control freak, sentís que te están cambiando todo, que no era así, que viste, no, no. Y hay que entregarse a esa transformación. Hay que entregarse a esa transformación y saber que la directora o el director están haciendo su historia, su versión, su visión, con su textura, con sus asociaciones afectivas personales. Y está tu libro por tu lado, ya está, vos lo escribiste, la gente si quiere va al libro y está la película por otro. ¿Se van a cruzar? Sí. En el mejor de los casos, como está pasando con la uruguaya, la película va a ampliar el libro, va a ir para lugares que la novela no va, porque yo estoy muy encerrado en la cabeza del protagonista en la novela, con la primera persona. En cambio, en la película hay unas puertas que yo apenas dejo abiertas en la novela donde la película va a entrar en eso, va a ir a lugares que no se ven, ¿no? Sí. Y va a haber como un contraplano del libro, en cierta manera. Así que bueno, todo eso, la verdad que es una aventura rarísima. No me dedico al cine porque claramente me volvería loco. O sea, me volvería loco. Lo que vos escribís con total impunidad, con una virome y un blog de hojas, después ellos lo tienen que llevar a cabo, tienen que conseguir el permiso, ¿viste? Había un momento que decían, bueno, pero si cruza ese arroyo de la novela, del otro lado es reserva ecológica. Así Mirá que vos, no se puede conseguir el permiso para filmar ahí. O por sea, favor. cosas que vos jamás te pondrías a pensar, ¿viste? Nunca en tu vida te pondrías a pensar eso cuando escribís porque no te paralizás. Entonces el cine va provocando unas reglas completamente distintas que tienen que ver con presupuesto, con los permisos, lo que se logra conseguir. Y me parece un milagro cuando sale una película bien, porque son tantas las variables, Sí, ¿viste? En la literatura es culpa tuya. O sea, si un claro. libro no Sí. salió. En el cine son mil, puede estar mal el guión, la iluminación, los actores, las locaciones, la edición, la puesta, la dirección, son mil cosas, ¿no? Por otro lado, qué Eh, Y barato uno es como ser escritor, espectador no ¿no? lo ve. sí. Sí, tal cual. Uno como espectador no ve eso porque caes en la magia del cine y que es un gran truquito de edición que además ya aprendimos a ver, ¿no? Y sí, Nico, es barato ser escritor. Yo creo que hay que ser escritor porque, porque nadie se mete en tu página en blanco, ¿viste? Sí. Y ese público invisible con el que hablábamos con la Nico recién, no hay que dejarlo entrar, porque realmente la página en blanco es el único lugar que vos tenés para ser completamente libre. Después, en todos los ámbitos de la vida, se meten, tenés que desempeñar roles distintos, ¿viste? Familiarmente, socialmente. La página en blanco es un espacio de libertad total. Y, y es barato y hay algo gratis ahí que nunca hay que perder, ¿viste? Porque, porque eso, porque si pensás en el cine, en la magia del cine y todo, pero también es un lugar donde funcionan una cantidad de fuerzas que no tienen que ver con vos, con tu capacidad de decisión, que es difícil expresarse ahí. Por supuesto que la gente que le gusta el cine aprenderá a hacerlo y encontrás tu espacio y tu lugar en esa maquinaria, ¿no? Eh, entonces el asistente de dirección le gusta hacer eso, al de fotografía le gusta hacer eso, y encuentran su expresión ahí. Pero yo no podría nunca, nunca jamás eh, volcar toda mi
mis ganas de expresarme en algo en lo que tengo tan poco control. ¿Viste? Al final creo que es eso, ¿no? Esa manipulación de la que hablaba hace un rato, al final uno es un control freak, que querés tener todo bajo control, y el único lugar donde lo logro es en mi página, y a la vez no lo logro, porque hay una parte de la escritura que no controlo. ¿Te pasa, no sé si después de tantos años escribiendo, te seguirá pasando o no, pero que estás escribiendo y te preguntas qué van a pensar o qué van a decir cuando lean esto? O si estás escribiendo, por ejemplo, algo que es de no ficción y mencionando a alguien, preguntándote eso, ¿viste? ¿Qué va a sentir esta persona? ¿Tenés todavía esas preguntas en la cabeza o sentís que ya quedó un poco atrás y que escribís con total libertad? Y bueno, si no les gusta, no les gusta, y si les gusta, mejor. ¿Cómo te llevas con eso? No, sí, siempre me pregunto un poco eso, pero siempre tengo un costadito que me gusta espantar un poco también, ¿no? Eso está Hay bueno. algo como que me gusta ser un poco el borracho de la fiesta que cuenta el chiste que no hay que contar. Hay algo que me gusta de eso, sentir que estoy transgrediendo un poco. No soy un gran transgresor, la verdad. Eh, pero sí un poco ir a lugares un poco incómodos o demasiado íntimos, pero siempre buscando que haya no espantar, sino una identificación en el fondo, que el lector o la lectora se sientan menos solos, que digan, ah, no soy el único monstruo que es capaz de Claro. pensar algo así en este tipo de situación. Y eso es lo que busco al final, como retratar un pliegue ahí muy lejano, íntimo de la experiencia humana, que te haga sentir un poco menos solo, que provoque cierta identificación. Y bueno, a veces puedes incomodar, a veces un familiar te puede decir, ¿cómo vas a poner eso que yo te conté sobre la tía tal? ¿Viste? Sí, nada, hay que tratar de que no te hagan juicio, no poner los nombres verdaderos y a veces sí, yo trato de no lastimar, em, pero no se puede. Digamos, siempre sos un gran traidor a la causa familiar porque estás rompiendo un hermetismo y, y yo lo que contesto a veces cuando me dicen eso es, bueno, escribí tu versión. Si no te Tal gustó, cual. escribí tu versión. Lo que pasa es que Claro. la familia, como no escriben, sienten un poco como que van a quedar retratados para siempre de esa manera, se van a morir y va a quedar su retrato caricaturizado por vos y eso es lo que va a sobrevivir y no tienen la posibilidad de dar su versión, ¿viste? Entonces por eso es un poco lo que asusta cuando alguien escribe en una familia. Pero eh, bueno, qué sé yo, Pushkin decía en Rusia, cada vez que nace un poeta, el padre levanta el puño y maldice a Dios. Mira vos. Y así debe ser, encontrar un equilibrio con eso, ¿no? Porque la familia es una gran cantera de historia siempre, ¿no? Lindo. Y la experiencia personal está buenísima para escribir, pero no quedarse en la anécdota y en ser fiel a lo que sucedió, sino usar eso como una arcilla primera para hacer otra cosa, exagerar, llevarla un poco más lejos, tergiversar, fabular, a partir de esa base a veces, ¿no? Sí, transformar un poco la experiencia en otra cosa, ¿no? Sí, otra verdad, es una Pedro, verdad vos, literaria, ¿no? Al final. una vez que nos vimos en Buenos Aires, yo creo que recién había sacado mi segundo libro, o sea que esto debe haber sido 2016 por ahí. Me dijiste una frase así como de monje zen, que yo me la anoté. Bueno, vos decís muchas frases muy Sí, zen, sí, sos como con bueno en mucha eso. sabiduría, muchos one-liners, que los tengo ahí anotados desde tus talleres, todo. Tengo muchas frases de Pedro. Pero una que te juro me quedó tan grabada, me dijiste, uno primero se enamora de su libro, después lo odia y después lo perdona, ¿no? Y fue como dije, ah, qué bueno, porque yo estaba en un momento en el que decía, no, que odio mi primer libro. O sea, no es que lo odio, no lo odio, porque bueno, Mm, es lo más honesto que pude hacer en ese momento, pero si ahora lo llego a mm, releer, lo quiero cambiar todo, y digo, ¿cómo sí. puede ser que escribí esto así? O sea, no soy yo, esto lo escribió otra persona, entonces había como una cosa ahí de querer despegarme,
Después se me pasó y es verdad, lo perdoné. Y cuando lo escribí lo amaba. Entonces digo, qué sabiduría la de Pedro. Pero quiero Lo saber que si pasa es esto vos lo que, vivís también, así porque con tus me propios parece que libros. son tres etapas incluso de la escritura, ¿no? Para escribir tenés que estar medio enamorado de lo que estás haciendo y estás en un momento en que pones el punto final y sentís que lo atás con un moñito y ¡ay, quedó precioso! ¿Viste? Y Claro, el después mejor viene libro del mundo. Y después te das cuenta que no. sí, después viene una etapa de corrección donde decís, ah, pero esto no es lo que yo quería decir, esto se me fue para otro lado, y estás como agarrando eso, viendo la distancia entre lo que quisiste hacer y lo que salió. Y, y creo que esa es la etapa de corrección. Y después, para publicar, tenés que perdonarte en el sentido que, bueno, te preguntas, ¿esto es lo mejor que puedo hacer? ¿Llegó hasta acá, digamos, mi capacidad con esta historia? Bueno, entonces hay que perdonar esa historia, el resultado, y en todo caso trabajar para adelante en el próximo. Mucha gente se queda atrapada en el odiar, ¿viste? En la corrección, y siguen trabajando durante años un libro que de alguna manera a veces hay que decirle a la gente que lo suelte, ¿viste? Que lo suelte, que lo publique si Sí. tiene ganas, y que en todo caso trabaje hacia adelante. O sea, eh, con lo que aprendiste en este y a corregir y demás, y lo que no te gustó, el próximo vas a usar esa información. Entonces, eso pasa mucho con esa figura que decíamos hace un rato del autor que escribe su obra maestra. ¿Viste? Quizá Ujú. la obra maestra es un plomo, pero le llevó a ensayar algo que el libro siguiente, que lo escribe así medio de costadito, con facilidad, le salió muy bien, porque venía con una gimnasia muy grande. Entonces, yo creo que uno no sabe bien qué es lo que está haciendo cuando escribe, y está bien ese enamoramiento y esas etapas, ¿no? Esas Ujú. etapas de enamorarse, odiar y después perdonar. Y debe haber otras también, y a veces pueden venir en distinto orden también. No tiene por qué ser siempre así, ¿no? Eh, pero sí, hay algo de eso, y uno tiene que aceptar un poco sus propias, eh, por lo menos las limitaciones de un libro, no pedirle a un libro que sea todo, ¿viste? A mí me pasa Mm. mucho eso, de pedirle a un libro que, o sea, imagínate que yo casi meto, como me parecía medio poco Una noche con Sabrina Lab como libro, casi meto como unas sesiones de análisis del personaje, de psicoanálisis, Sí. entre cada capítulo, como unas páginas donde el personaje ya mayor recordaba esa historia. Por Ah, suerte no escribí totalmente distinto, sí. ni una línea, porque la hubiera como arruinado por completo. Pero por eso digo, no hay que pedirle a las historias que sean algo que no son. Son eso. Y hay que respetarle a la historia eso. O sea, ¿qué quiero contar acá? Bueno, quiero contar la historia desde la perspectiva de un adolescente, y la historia es eso, y no importa que es una novela corta, es una novela, es un cuento largo. Bueno, que la historia diga qué es, y no uno desde viste, desde los formatos externos, viste, que pueden ser a veces un poco, nada, son extraños al libro, ¿no? Sí, al final es jugar, ¿no? Escribir con libertad, escribir lo que uno tiene ganas de escribir, ver qué sale de todo eso. Y me parece que tampoco estar pensando siempre en esto lo voy a publicar de tal forma, esto va a ser un libro, esto va a ser tal cosa, ¿no? Como decís vos, ver en qué se convierte lo que estamos haciendo. Lo que pasa es que a veces es tan difícil tener esa paciencia de saber qué es lo que va a terminar siendo. Hay una autora que a mí me encanta, que es Linda Barry, ella es caricaturista, y siempre en sus talleres, ella da muchos talleres de dibujo, sobre todo, dibujo combinado con escritura o de cómics, y dice que una de las cosas más difíciles, pero como más vitales del acto creativo, es darle tiempo, en el caso a la mano, ¿no? Si es en el caso del dibujo, a que la mano te muestre qué es lo que está construyendo. Entonces dejar que el lápiz se mueva y que el dibujo vaya apareciendo. Y creo que con la escritura también es como, bueno, démosle tiempo a esta Polaroid que se está revelando, a que nos muestre la imagen que aparece y no querer ya saber qué es lo Sí, que va a hacer. Lo que pasa es que es difícil. qué lindo, qué lindo eso que cuenta, que dice de la mano, porque
Porque yo lo siento mucho eso con la escritura. O sea, uno tiene un programa, uno tiene una idea previa de lo que quiere hacer, y después la historia, a medida que la vas escribiendo, va teniendo reglas propias y va estando viva, y te va llevando para lados que no, por ahí no te imaginabas, y aparecen cosas que tienen que ver con el lenguaje muchas veces, ¿no? Y creo que hay que respetar eso y mirarlo. Entonces, siempre está esta cosa de control y descontrol en la escritura. O sea, controla un poco, pero después la historia se empieza a mover porque está viva, y si la querés recortar y frenar, es como que la estás quitando el justo lugar donde está como empezando a respirar la historia, ¿no? Y va provocando cosas. Yo me acuerdo una noche con Sabrina Lab, yo pensé que la historia era: el chico hace dedo hasta Buenos Aires y pasa esa noche absurda con Sabrina Lab y termina. Pero pasó una cosa: cuando llega al departamento del amigo del hermano, justo hay una fiesta de disfraces, ¿no? Ahí está lo de maltratar a los personajes. El tipo llega agotado, mojado, no durmió, y llega a la casa del amigo del hermano, que le abre, y hay una fiesta de disfraces, justo. No puede dormir, lo disfrazan, se emborracha, termina vomitando, todo mal. Pero bueno, en esa fiesta conoce a una chica, y me empezó a gustar cómo hablaban. ¿Viste? Cómo hablaba Daniel con Sofía. Pasaba Sí. algo que era distinto a lo que iba a pasar después con Sabrina. Era una chica que estaba en su mismo plano, una chica real, de su edad. Sabrina Lab era la mujer totémica, gigante. Y yo no la tenía planeada a ella para nada, pero se metió este personaje y complejizó un poquito la trama, y me encantó lo que pasó. Si yo Sí. me hubiera quedado en, viste, esto no se cambia, o sea, no la dejo entrar, quizá no permitía ese descontrol, ¿no? Entonces, por eso me parece que hay algo de nuevo ahí de ir viendo lo que va sugiriendo la mano, ¿no? Te va mostrando la mano, y está ese diálogo con la forma. Y dejar que la forma un poco tome un poco de control. Porque es lindo eso, porque hay algo agradable hay algo agradable ahí que no tiene que ver con tu voluntad. ¿Viste? La creación no tiene mucho que ver con la voluntad. Un poco sí, pero un poco no. Uno Eh, piensa que sí, pero no. Pero es como la Sí. vida al final, ¿no? Vas a una fiesta, conoces a alguien y todo cambia. Y eso fue lo que le pasó al sí, personaje. Tal exacto. cual Vas es a una como decís, el fiesta, texto de está pronto vivo. te enamoraste, y si te asustaste y te vas temprano porque te dio miedo eso, por ahí te perdiste toda una especie de gran rama de tu vida, ¿no? Eh, y entonces yo creo que un poco es eso, como dejar un poco lo inesperado entrar en la escritura. Y eso es parte de la aventura de escribir, porque si haces exactamente lo que te imaginaste, ¿para qué hacerlo si ya es lo mismo, ¿no? Lo lindo de escribir es que vos proponés algo, y van pasando cosas que no tenías pensadas, ¿no? Bueno, Pedro, la verdad nos quedaríamos charlando horas, me parece, ¿no, Nico? Totalmente. Pero para ir dándole un cierre a esta charla, yo ahora justo en estos días estoy leyendo un libro que se llama Several Short Sentences About Writing, no sé si estará traducido, ¿no? Several, ¿qué es? Varias frases Varias. cortas acerca de la escritura. Severas oraciones Severas cortas frases. de la escritura. Sí, Este, oraciones cortas entonces, sobre la escritura, ¿no? O frases sobre la sí, escritura, Yo creo aforismos que sobre la escritos paréntesis, escritura. vos medio, podrías hacer un libro así, Pedro. Aforismo, según la escritura según Don Pedro. Yo creo que ya el haikus, mote de Don Pedro te lo ganaste. sí. Sabiduría zen, bueno, como zen en el arte de escribir, pero versión Pedro. Es un postre el Don Pedro, ¿no? El Don Pedro, El Don Pedro. yo O creo el que lo San vas a Pedro. disfrutar. Yo creo que O te. San Pedro es, ¿no? El San Ah, Pedro no San es el Pedro es el. cactus. Sí. O estoy ya No, San se está Pedro no es mezclando todo. el cactus alucinógeno. El cactus, sí, No, es San Pedro, ¿no? Ah, no, ese es. sí, Sí, ese es San Pedro. Hay un Pedro que es un. qué galleta se hizo. Claro, capaz que Sí. pedís un Don Pedro y te traen un San Pedro y te pegás un viaje tremendo. Claro. Que Habría sí, que hay un Don inventar Pedro que el es un Don Las, Pedro helado en- con con San algo. Pedro. las enseñanzas de San Pedro, como las La enseñanzas de Don multiplicidad del Juan, Pedro, ¿no? Claro. Sí. pero esto es las enseñanzas de San Pedro de escritura y viajes mentales.
Bueno, ya ni me acuerdo, pero no. El libro este que estoy leyendo, al igual que muchos libros que hablan de escritura, como que van desmitificando un poco el proceso y esas palabras que resuenan mucho, yo creo, en la cabeza de gente que quiere escribir, pero que no se anima a empezar, ¿no? Como esto de la inspiración. Tantas veces escuché de gente que me dice, no, yo nunca me inspiro, ¿cómo haces para inspirarte? Bueno, ya en este podcast derribamos a la inspiración, creo que varias veces, ¿no? En realidad uno se sienta y trabaja. El talento. Y hay una palabra que nunca la había considerado y aparece en este libro que es la naturalidad o el flow, ¿no? Que cuando uno lee un libro eh, como lector, siente que, o sea, un buen libro, un libro con el que te enganchas, decís, wow, cómo fluye, qué natural, ¿no? Pareciera que el autor se Mm. sentó y lo escribió así tal cual. Y este autor, que no me puedo acordar su nombre, tiene nombre, ahí está, Klinkenborg. Para mí es un nombre medio Ah, me lo voy a robótico, acordar, seguro, me es facilísimo. encanta. Berlin Klinkenborg Claro. dice que ese flow es algo que solo está presente en el acto de lectura, ¿no? Que cuando uno escribe, ese flow no existe, porque es una cosa más artesanal de ir construyendo las frases, destruyendo frases, cambiando frases. Entonces, esa naturalidad que vemos es una construcción. Eh, bueno, yo siento, Pedro, que tus textos son muy naturales. O sea, eso ya lo que dijo Nico al principio, ¿no? Uno lo lee y pareciera que te sentaste y todo te salió así. Yo quiero creer que Sí. no fue así. Y, y lo que me gustaría saber es si después de tantos años, porque vos ya llevas varias décadas escribiendo, publicando, escribiendo en distintos formatos, en distintos, no sé, ensayo, crónica, no, crónica no. Bueno, no sé si habrás escrito crónicas también, pero Sí, por ahí sí, artículos, más crónicas de viaje. algunas, sí. Pero bueno, tus poemas, tus pornosonetos, ¿sentís que todo se facilita con el tiempo en la escritura? ¿Sentís que llegaste ahí a un nivel, como mataste a Bowser, llegaste al último nivel, hay algo que se Bowser. desbloqueó? ¿Es más fácil sentarse a escribir o esto siempre, siempre va a ser, nada, pegar el culo en la silla, tratar de encontrar un silencio y dejar que las palabras salgan? ¿Cómo se vive desde allá, desde allá arriba? No, no, es que nunca estás arriba, ese es el tema. No, Allá aunque adelante, sea, entonces, estás un poquito aunque, más adelante. aunque seas una persona reconocida en un ambiente literario, igual tenés que sentarte y hacerlo y siempre es a remo, digamos. O sea, tengo malas noticias en ese sentido. Es a remo, no es una lancha en la que me subo y arranco y digo, y avanzo con mi texto. Siempre es tracción a sangre, frase a frase, me tengo que sentar, escribir una oración atrás de la otra, me da mucha fiaca, mucha ansiedad, sensación de que lo estoy arruinando, de que es distinto a lo que me imaginé. Eh, pero creo que el oficio lo que me va dando es capacidad para aguantar esa ansiedad. Eh, También herramientas para ir resolviendo dificultades que van surgiendo con la escritura, pero siempre hay un vértigo y una sensación de entrega a algo que no sé bien qué es, cómo voy a hacer con esto, y que también es lo que me mantiene achispado y que lo vuelve interesante, porque si no, si fuera como una lancha en la que me subo y funciona, me parece que no tendría mucho interés, digamos, ¿no? Es interesante para mí hacerlo en la medida que nunca sé cómo va a ser, cómo voy a resolver todas esas dificultades, cómo sé dónde quiero llegar, pero no sé cómo voy a resolver todos esos obstáculos. Y va a ser el lenguaje, la palabra, lo que me va a ir diciendo, con las distintas herramientas, ¿viste? De la poesía, de la narrativa, de los diálogos, la acción, las voces, las miradas, los personajes mismos, todo eso me va a ir dando como un poquito de piedras de toque para ir avanzando, pero no sé bien cómo lo voy a hacer. Entonces, esa remo siempre, esa atracción a sangre, pero eso es lo lindo. Digamos, hasta que, cuando inventen un bot que escriba por vos, se muere la literatura porque Debe haber algo de básicamente, inteligencia artificial. sí, Ya bueno, sí. hay bots que hacen poemas, por ejemplo, así un poco dadaístas, que eligen Hay fragmentos bots que de hacen poemas pinturas y también, sí. sí, incluso sí, hay un poco de pinturas
hechas con inteligencia artificial. Así que toman todas las imágenes de manga, por ejemplo, y hacen unos mangas que no existen. También hay imágenes de gente que no existe, Sí, ¿vieron? sí. Sí. Que son bastante impresionantes, ¿no? Y lo que creo que no va a poder nunca hacer la inteligencia artificial es ser irónico, tener sentido del humor, ser capaz de reírse de sí mismo. O sea, hay algo... Capaz por accidente. Lo gracioso va a ser el accidente, justamente. Lo gracioso va a ser involuntario. No lo va a hacer a propósito. Bueno, hay que ver, porque estamos recién empezando con eso y es un vértigo gigante, pero sin duda es una cosa en la que uno se entrega poniendo el cuerpo, la escritura. No hay otra manera de hacerlo. Escribir desde el cuerpo de uno, para el cuerpo del lector, y para que eso suceda uno tiene que estar de alguna manera haciendo pasar el lenguaje por su cerebro, digamos, y sí es verdad esa frase que leíste, porque hay una torpeza al hacerlo, pero lo vas lijando para que después esa mano que pasa por esa madera lo sientas suave y fluido. Pero en el momento estás poniendo unos bloques, ¿viste? De madera, esto lo pongo acá, esto lo pongo acá. Después veo si de alguna manera lo voy lijando para que esos dos capítulos o párrafos ensamblen bien. Y bueno, y la naturalidad la vas logrando no solo en la escritura, sino quizá en la corrección, ir viendo que no haya nada que haga ruido, o ciertas asperezas, ¿viste? Creo que sí, que es muy cierto eso, la naturalidad da mucho trabajo. Sí. Da mucho trabajo. Y después pasan otras cosas, ¿viste? Por ejemplo, yo durante como 10 años no escribí ficción, y después de 10 años me senté a escribir La Uruguaya. Y un amigo me dijo, escribiste de taquito, ¿viste? Con naturalidad. Claro. Y yo dije, es verdad, pero ese taquito me llevó como 10 años de práctica. O sea, esa naturalidad me llevó como 10 años de escribir en blogs, bajar un poco el tono literario culturoso, ser más coloquial, hacer columnas en el diario que me dieron como un tono de microensayo, medio como de stand-up casi, un tono medio confesional, medio loser, ¿viste? Seguir escribiendo poesía para tener precisión verbal con las cosas y buscar la palabra. Un montón de cosas que me pasaron ahí, ¿viste? Las crónicas de viaje para revistas. Fueron 10 años que sin saberlo yo estaba practicando un poco en mi escritura distintas cosas y que fluyeron con naturalidad en La Uruguaya. Pero me dio mucho trabajo llegar a ese tono, digamos, ¿no? Así que, sí, tampoco es que remar el bote ese es una esclavitud, porque si no, no lo harías realmente. No, por supuesto. Es porque te va gustando un poco el paseo que estás haciendo en ese bote en el que vas remando. Y hay una correntada que te va llevando y hay que aprovecharla siempre, ¿no? Bueno, Pedro, muchísimas gracias. Muchas gracias, por Pedro. haber estado acá. Bueno, la verdad gente, que un placer total hablar con vos. Me gusta mucho cómo queda. Tus conocimientos. Me gusta mucho cómo quedan Nico y Anico. Sí, no fue adrede. No, está no buenísimo. Es casi como una persona. A-Nico y estamos los dos. Sí. De hecho, yo a veces a Nico le digo Nico. Sí. Entonces, es como. Le conté el otro día a Nico, ¿te acordás? Nico y Anico. Ya no se sabe con quién. Sí. ¿A quién le pregunta? Una pregunta para Nico. ¿A quién le pregunté ahí? Nicolás. No, ahí a Nico. Pero ves cuando yo digo a Nico, bueno, sí, esto ya... Sí, ves, se junta todo. Sí, bueno, un placer hablar con ustedes y un saludo muy grande para toda la gente que los escucha. Y ahora me voy a meter en la página de Instagram. ¿Cómo se llama? Mientras no escribo. Está buenísimo. Es un gran título. Esto fue Mientras no escribo, un podcast para creadores con culpa. Podés escucharnos en Spotify, Apple Podcasts, YouTube y en todas las plataformas de podcast. Seguinos en nuestro Instagram, @mientras no escribo. Mandanos tus sugerencias, preguntas o sufrimientos creativos a mientrasnoescribo@gmail.com. Y no te olvides, el mejor día para escribir
es mañana.